Hola a todos. Una historia de amor llena de desafíos está por comenzar. ¿Podrá Alex, el poderoso CEO, proteger su amor frente a los oscuros planes de su propia madre y otra mujer? ¿Y será suficiente el amor entre él y Tuna, una madre soltera, fuerte y valiente, para superar esta tormenta? Cuando fuerzas inesperadas amenazan cada decisión de Alex y Tuna se convierte en una cuestión de vida o muerte, su amor está en la cuerda floja entre la esperanza y la desesperación. ¿Podrán superar todas las pruebas o será este amor destruido por dolorosas verdades? No te pierdas ni un solo momento emocionante. Suscríbete y activa la campanita para seguir esta historia llena de giros inesperados. Emoción y mucha tensión entre el CEO, Alex, y la madre soltera, Tuna. Lo que nunca imaginaste está a punto de aparecer en tu pantalla. Una mañana tranquila, la luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las ventanas, llenando la casa de Alex con una cálida luz. Los primeros rayos del nuevo día cubrían cada rincón, creando una atmósfera serena y apacible. En la cocina, la madre de Alex se afanaba en limpiar y cuidar cada detalle, preparándose para el día que comenzaba. Sus movimientos eran suaves y constantes, como parte de una rutina que había formado durante muchos años. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio, perturbando la calma del lugar. La madre de Alex levantó el teléfono y su voz se le llenó de sorpresa y alegría al reconocer quién llamaba. Era la señora Hugh, la madre de Mai, una amiga de muchos años que no veía desde hacía bastante tiempo. «Hermana Hugh, vaya cuánto tiempo sin verte», dijo la madre de Alex, su voz llena de cariño por una amiga que hacía tanto no veía. La señora Hugh llamó para proponer una visita diciendo que hoy iría a su casa. «Claro, vendré de inmediato», respondió la madre de Alex con una expresión de felicidad al saber que su vieja amiga la visitaría. Ambas compartían recuerdos inolvidables, y este encuentro sería la oportunidad perfecta para ponerse al día y compartir las historias que no habían tenido ocasión de contar. Menos de 15 minutos después, el timbre de la puerta sonó. La madre de Alex se apresuró a abrir y recibir a la señora Hugh. Ella entró con una figura elegante, vistiendo un vestido rojo brillante. Tenía una piel suave y blanca, el cabello largo y negro brillante, y unos ojos que reflejaban amabilidad y sabiduría. Al entrar, su mirada mostraba algo de timidez, pero la sonrisa que llevaba era cálida y acogedora. Al ver a su amiga, la madre de Alex sonrió ampliamente. «Hermana Gue, sigues tan hermosa como siempre», le dijo mientras la invitaba a entrar. Las dos amigas comenzaron a charlar animadamente y sus risas llenaban la casa, haciendo que todo el estrés y la preocupación desaparecieran en ese instante. La madre de Alex invitó a la señora Hugh a sentarse a la mesa. Preparó tazas de té caliente y algunos bocados sencillos pero sabrosos llenos de cariño. Ambas se sentaron frente a frente mirándose con ternura. Sus miradas reflejaban respeto, amistad y los recuerdos que seguían vivos en sus corazones. «¿Cómo has estado?», preguntó la madre de Alex con una mirada llena de preocupación. La señora Hugh sonrió, asintió con la cabeza y comenzó a contar sobre su vida actual, sus alegrías y tristezas familiares, los hijos y los cambios en su trabajo. La conversación fluía trayendo a la mente de ambas los recuerdos del pasado y el ambiente se llenaba de calidez y cercanía. Aunque había pasado mucho tiempo, su amistad seguía siendo tan fresca como si fuera ayer. Cada historia que compartían era un recuerdo valioso, una lección profunda que habían aprendido en su camino por la vida. Ambas mujeres habían vivido sus propias experiencias, pero había algo que no había cambiado: el vínculo y la amistad sincera que se tenían. Las dos continuaron charlando sin prisa, dejando que las historias de la vida fluyeran libremente. Aunque las historias eran sencillas, estaban llenas de calidez y sentimientos profundos. En medio de las risas y las palabras, su amistad seguía creciendo y fortaleciéndose. El tiempo parecía volar mientras estas viejas amigas se reencontraban. La madre de Alex y la señora Hugh no solo disfrutaron de la conversación,
sino que también renovaron los lazos y recuerdos que habían formado desde hacía tanto tiempo. Ambas se sentían agradecidas de poder verse de nuevo, de poder compartir todo lo que no habían dicho en tanto tiempo. Y en ese ambiente tranquilo, su historia continuaba cada momento cargado de amistad y sinceridad invaluable. La conversación entre la madre de Alex y la señora Hugh continuó en la cálida atmósfera de la mañana, compartiendo pensamientos sobre la familia, el trabajo y los cambios en la vida. Pero de repente, cuando parecía que la charla giraba en torno a cosas sencillas y suaves, la señora Hugh tocó un tema muy especial. «Sabes, Mai no para de hablar de Alex últimamente. Le gusta mucho y yo pienso, ¿quién sabe, tal vez los dos podrían ser una pareja». Compartió suavemente la señora Hugh con una mirada que reflejaba algo de duda, pero también mucha esperanza. La madre de Alex no pudo ocultar su alegría al escuchar eso, y su rostro se iluminó con una gran sonrisa. ¿De verdad, mi le gusta a Alex? Qué bien, hermana, ya me había imaginado algo así. Respondió con voz llena de sorpresa y felicidad. Me alegra mucho escuchar eso. Alex ya ha crecido y tiene mucho éxito. Si Mai es quien lo entiende, no podría pedir más. Sería maravilloso si pudieran recorrer el camino juntos. La señora Hugh asintió con la cabeza y siguió hablando. Tanto mi marido como yo apreciamos mucho a Alex. No solo es talentoso, sino que también tiene un buen corazón. Mai es muy afortunada de poder estar al lado de alguien como él. Creo que si ambos se enamoran, serían una pareja perfecta. Pero el problema es cómo hacer para que ellos se den cuenta de ese amor. La madre de Alex pensó un momento y luego dijo, creo que lo importante es que ellos mismos sientan el amor. Pero si no lo han notado, podemos ayudar un poquito. Ella sonrió levemente, sus ojos brillando como si ya tuviera una idea. ¿Qué te parece si creamos una oportunidad para que Alex y Mai se acerquen más? Podemos organizar un encuentro para que puedan charlar y conocerse mejor. ¿Quién sabe, tal vez ahí surja el amor? La señora Hugh asintió con entusiasmo. Exacto, un encuentro sería una buena oportunidad para que se comprendan mejor. Pero no podemos hacer que se sientan presionados. Necesitamos crear un espacio cómodo donde los sentimientos puedan surgir naturalmente. Podemos organizar una pequeña fiesta solo con la familia y amigos cercanos. Cada uno tendrá su propio espacio para conversar para que no se sientan presionados. Incluso podríamos invitar a Mai y Alex a participar en actividades juntos como cocinar, jugar a algún juego o dar un paseo. Estas actividades les ayudarán a Regi a relajarse y a conectar mejor. La madre de Alex continuó emocionada, su idea tomando forma en su mente. La señora Hugh sonrió con una mirada que mostraba total acuerdo. Me gusta este plan. Y en esa fiesta podríamos mencionar sutilmente los valores familiares, la conexión en el amor y la importancia de compartir entre dos personas. Lo importante es crear un ambiente íntimo donde Alex y Mai puedan sentir el cariño de toda la familia. La madre de Alex pensó un momento antes de añadir. Entonces lo planearemos de manera natural sin forzarlo. Yo me encargaré de preparar y organizar la fiesta. Tú también hablarás con Mai para que no se sienta extraña. Ambas mujeres habían hecho planes detallados para acercar a Alex y Mai. Una pequeña fiesta cálida, una oportunidad para que ambos interactuaran, compartieran y se conocieran mejor. Pero también sabían algo importante, que el amor debe surgir de manera natural, sin presiones, para que tanto Alex como Mai sientan una conexión genuina, no solo por lo que los adultos hayan organizado. Estoy segura de que si realmente se quieren, su amor se fortalecerá con el apoyo de la familia, dijo la madre de Alex con una voz llena de esperanza y confianza. La señora Hugh asintió y sonrió ampliamente. Esperemos que lleguen cosas maravillosas para ellos, y pase lo que pase, siempre los apoyaremos. La madre de Alex sonrió contenta de ver que la señora Hugh compartía su punto de vista sobre cómo darles una oportunidad a sus hijos. Su amistad de tantos años ya no solo era compartir, sino también trabajar juntas para ayudar a sus hijos a encontrar el verdadero amor de sus vidas. Después de que la señora Hugh se despidió y salió de la casa, la madre de Alex se quedó sola en la sala.
Los rayos del sol seguían entrando por la ventana, pero el ambiente en la habitación se volvió silencioso como si ya no hubiera nada más que los pensamientos que rondaban en su mente. Ella se sentó pensativa reflexionando sobre la conversación que acababa de tener. Las palabras de la señora Hugh aún resonaban en su cabeza como una sugerencia sobre el futuro de Alex y Mie. La madre de Alex tenía mucha estima por Mai, siempre la encontraba dulce, bonita y muy adecuada para ser su nuera. Había imaginado el futuro con Mai como una hija ejemplar, que cuidaría de la familia, lo cual la hacía sentirse satisfecha y contenta. Pero ¿era eso realmente lo que Alex quería? La madre de Alex no podía evitar sentirse dudosa sobre la decisión de su hijo. ¿Realmente Alex sentía algo por Mai o simplemente seguía lo que su madre le sugería por ser amiga de la señora Hugh? Mientras pensaba en todo esto, de repente la puerta de la sala se abrió suavemente. Alex entró con una sonrisa brillante como si hubiera tenido un día agradable en la granja de Tuna. Al verlo, la madre de Alex sonrió, pero en su interior sentía una ligera confusión. Miró a su hijo y suavemente lo llamó. «Alex, ven aquí, quiero hablar contigo un momento». Alex oyó a su madre llamarlo, se acercó y se sentó en la silla frente a ella. La madre de Alex no se apresuró a decir nada, solo lo observó en silencio por un momento, como si estuviera buscando algo en los ojos de su hijo. Finalmente, ella habló con una voz cálida y llena de cariño. «Sabes, yo aprecio mucho a Mai. Es una chica amable, simpática, y realmente me gustaría que fuera mi nuera. Creo que si ustedes estuvieran juntos serían muy felices». Alex permaneció en silencio escuchando las palabras de su madre. En su interior sentía una confusión indescriptible. Las palabras de su madre sonaban como un recordatorio sobre las expectativas que tenía para él. Pero Alex sabía que en su corazón no sentía nada especial por Mai. La veía solo como una amiga nada más. La madre de Alex hizo una pausa y observó la actitud de su hijo. Sin embargo, no vio una respuesta negativa clara en su rostro, solo una expresión pensativa. Continuó. «¿Qué piensas de Mai? Creo que tú y ella se llevan muy bien. ¿No has pensado en eso?» Alex no respondió de inmediato. Su mirada vagaba hacia la ventana donde los últimos rayos del sol de la tarde comenzaban a desvanecerse. Pensó durante un buen rato con la mente llena de confusión. No podía negar lo que su madre deseaba para él, pero también sabía que tenía que vivir de acuerdo con sus propios sentimientos. «Yo creo que voy a ir a descansar un poco en mi cuarto, mamá», dijo Alex con suavidad, tratando de mantener la calma, aunque por dentro se sentía agitado. La madre de Alex sonrió ligeramente y asintió en aceptación. «Está bien, vete a descansar. Sé que estás cansado». Alex se levantó y subió las escaleras con pasos pesados. Su habitación estaba en el último piso, donde podía encontrar un espacio para estar solo y pensar. Cuando cerró la puerta de su cuarto, el silencio llenó el ambiente, permitiéndole calmar su mente y reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Alex se sentó en una silla cerca de la ventana y miró hacia afuera. Sentía una presión en su pecho, como si algo invisible estuviera sobre él. Pensó en su madre, en Mie y en Tuna. ¿Podría seguir viviendo según las expectativas de su familia o necesitaba hacer lo correcto según su propio corazón? Pensó en Mai, una chica simpática, bonita, pero su corazón no podía encontrar el amor por ella. Siempre la había visto como una amiga, alguien con quien podía hablar y compartir cosas, pero no sentía nada más profundo. En cambio, Tuna, a quien acababa de conocer, hacía que su corazón se agitara cada vez que pensaba en ella. Alex no podía negar la atracción que sentía por Tuna, no solo por su belleza externa, sino también por su carácter fuerte y decidido. Alex siguió pensando: si ahora le dijera a su madre que quería casarse con Tuna, ¿la entendería? ¿Estaría de acuerdo? ¿O sería una gran discusión? ¿Era este el momento adecuado para revelar sus sentimientos o temía decepcionar a su madre? Pensó durante mucho tiempo sin encontrar una respuesta clara. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, pero tal vez ahora lo que necesitaba era dejar que las cosas siguieran su curso naturalmente sin apresurarse a tomar una decisión. Decidió volver a su escritorio y continuar con su trabajo para poder calmar su mente antes de tomar una decisión tan importante en su vida.
không khí như lắng lại, chỉ cần sự chờ đợi và những cảm xúc đan xen nhậu. Alex có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình và một lời cầu hôn với Tử Na. Đây là câu hỏi mà không chỉ anh mà cả những người xung quanh đều mong câu trả lời. Nếu là bạn có dám tỏ tình với người mình yêu không? Bạn nghĩ Alex sẽ làm gì trong tình huống này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để cùng chia sẻ với chúng tôi, và đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những tình tiết hấp dẫn tiếp theo trong câu chuyện Alex và Tử Na. Liệu cô ấy có chấp nhận lời cầu hôn của Alex không? Chúng ta cùng chờ đón câu trả lời trong những tập tiếp theo.